Se va a iniciar la sustentación del proyecto sustitutorio contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre el proyecto de ley 160, por el que se modifica el artículo 675 del Código Procesal Civil, incorporando el caso de otorgamiento de medida de asignación anticipada de oficio para los hijos menores de edad de indubitable vínculo familiar con el demandado. Tiene la palabra el congresista Bengolea Delgado, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se ha debatido este proyecto de ley número 160 que propone modificar el artículo 675 del Código Procesal Civil, que lo que busca es incorporar una medida de asignación anticipada de oficio para los hijos menores de edad que tengan indubitable vínculo familiar con el demandado. El asunto, señor, es que en la actualidad el artículo 675 indica, siguiendo además la doctrina procesal, que a pedido de parte el juez podrá otorgar una medida cautelar anticipada dictando alimentos para quien así lo solicite en un proceso alimenticio. El caso es, señor, que hay muchísimos procesos de alimentos para menores de edad hoy en donde esta medida anticipada no se está otorgando, procesos que duran más de un año y en donde el niño que requiere alimentos no los está recibiendo con oportunidad. Y existe una obligación del Estado de tutelar los intereses de los menores. Esta iniciativa legislativa es sumamente importante para tratar precisamente de beneficiar a los menores. Lo que tienen ustedes en pantalla en esta diapositiva, y les pido mil disculpas por la pequeñez de la letra, es un documento que actualmente se llena para estos procesos. Tratando de ayudar a las madres, la legislación actual prevé que para estos procesos de alimentos el demandante o la demandante no requiere de firma de abogado. Esto pretende ser una ayuda para la demandante, para que la madre pueda con facilidad acceder a la justicia, porque hay una intención de que acceda a la justicia y debe llenar entonces todo este formulario, con lo cual no necesita la firma de abogado. Pero esto que quiere ser una ayuda para la madre termina siendo un perjuicio. ¿Por qué? Porque al no tener la firma de abogado, la madre, y esto ocurre muchas veces sobre todo en el interior de la República, que no conoce derecho y que no tiene por qué conocer derecho, no sabe siquiera de la existencia de las medidas cautelares. Es más, no sabe qué quiere decir medida cautelar, nunca se lo explicó nadie. Por tanto, no sabe que tiene el derecho a solicitarla. Y al no solicitarla, el juez no puede otorgarla. Y al no otorgarla, el niño se queda sin alimentos durante el año o año y medio que dura el proceso. Es un tema sumamente delicado, señor presidente. La Constitución Política del Perú, les recuerdo, queridos amigos, tiene en su artículo 4 la obligación de la comunidad y el Estado por proteger al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Su artículo 6 habla sobre el deber y el derecho de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Hago hincapié en este artículo 6 porque el proyecto de ley es solamente contemplado en los casos en donde el hijo tenga una acreditación indubitable, o sea, el vínculo familiar esté indubitablemente demostrado. No hay duda, es el hijo. Finalmente, en el artículo 13, y en esta misma línea, los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay una insistencia constitucional en las obligaciones no solamente del Estado, sino de los padres por velar por el interés de los menores. Frente a esta propuesta, quería además compartir con ustedes que hay una opinión favorable del Poder Judicial. Es lo primero que quisiera decir, porque seguramente se va a argumentar, y con toda razón, que esta propuesta vulnera un principio procesal civil del país. Pues bueno, el Poder Judicial tiene una opinión favorable. Mediante oficio 138 le solicitamos su opinión y el Poder Judicial, mediante oficio 7019-2011, expresó su opinión favorable respecto a la propuesta legislativa, por cuanto considera que ésta estaría llenando un vacío en lo que respecta la necesidad de los demandantes de acceder con prontitud
y calidad al Poder Judicial. De esta manera, la norma propuesta sería la siguiente. Entre el primer y último párrafo del actual artículo 675 del Código Procesal Civil se incorporaría un párrafo intermedio, de manera tal que el artículo completo diría lo siguiente. En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 424, 473 y 483 del Código Civil. Aquí viene el añadido. En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los 3 días de notificada la resolución que admite a trámite la demanda. El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva. Solamente para culminar esta presentación de gráficas, si pasamos a la siguiente, Marcos, por favor. Habría que recordar en lo que respecta, si me permite terminar la sustentación, querido amigo, en lo que respecta al interés superior del niño, que hay pues no solamente una serie de opiniones, avanzamos por favor, favorables de diferentes tratadistas importantes, sino que además hay normas en ese sentido en toda la legislación nacional, constitucional, como hemos recordado, y también internacional. Ahora, hay que recordar, me parece que es la anterior, por favor. Hasta aquí la explicación del porqué de la norma y de la necesidad de la norma. Yo quisiera probablemente adelantarme al debate que ya se tuvo además en la Comisión de Justicia y en donde destacados juristas, con toda razón además, prevén algunos inconvenientes y presentan argumentos en contra. Básicamente porque esta norma, y de esto tenemos que ser conscientes los legisladores, estaría vulnerando un principio del derecho procesal civil, el principio de coherencia, ¿no es cierto?, que está recogido en el mismo título preliminar del Código Procesal Civil y que dice, básicamente, que un juez no puede dar más allá de lo que se le pide, que un juez no puede dictar en una medida en donde el impulso viene de la parte, algo que una parte no ha solicitado. Y en ese sentido, si nosotros estuviéramos aprobando esta norma, estaríamos permitiendo que el juez haga precisamente eso, que esté dando algo más allá de lo que se le solicitó, un ultrapetita se diría. Es verdad, señor presidente, pero somos conscientes los legisladores que de eso se trata la tarea de legislar, precisamente que frente a un principio se oponen otros y que debemos ponderar para decidir cuál debe ser, qué debe ser lo mejor y qué debemos decidir. Y entonces argumentamos que frente a este principio procesal que indica, como aparece ahí en la lámina, por ejemplo, que el juez puede a pedido de parte dictar medida cautelar, este es el principio elemental, a pedida de parte dictar medida cautelar recogido en el artículo 608 del Código Procesal Civil. A pesar de eso, presidente, recordamos que el mismo Código Procesal Civil en su título preliminar recuerda que el juez está obligado a dictar derecho, aunque no se lo pidan las partes. Punto número 1. Punto número 2, que frente a este conflicto de principios procesales civiles hay un principio constitucional que obliga al Estado a proteger al menor. Pero punto número 3, presidente, la constatación de la realidad, que es lo más importante, con lo que comencé precisamente mi exposición. Hoy, queriendo defender al menor, se posibilita que las madres presenten demandas sin firma de abogado, y esto me parece que es fundamental. Y al no tener firma de abogado, no tienen por qué saber, y efectivamente así está ocurriendo, no están pidiendo medida cautelar, con lo cual el niño tiene que pagar los platos rotos. Lo que trató de ser, lo que comenzó siendo una ayuda para el niño, es decir, muchas madres no pedían alimentos porque no tenían plata para pagar al abogado. Queremos ayudar, entonces, ¿cómo hacemos? Sin abogado. Esa intención de ayudar ha terminado siendo un perjuicio, porque al no tener abogado no piden medida cautelar. Y al no pedir medida cautelar, el juez no la dicta. Por tanto, el niño se queda sin elementos un año y medio. Tenemos que proteger al niño, tenemos que proteger al menor, y nos parece, presidente, que esta norma, siendo plenamente conscientes que estaría marcando una excepción en lo que respecta a las medidas cautelares en procesos civiles, es absolutamente pertinente por todos los argumentos planteados. Queda el tema, señor presidente, para escuchar otras opiniones.